Hola, muy buenas noches, un gusto saludarlos. Soy Pascal Beltrán del Río, le doy la bienvenida a una edición más de Círculo de Ideas. Me acompañan Martín Espinosa. Martín. ¿Cómo estás, Pascal? A todos, muy buenas noches. Ángel Verdugo. Buenas noches a todos. Humberto Musaquio. Buenas noches. José Luis Vargas. Hola a todos. Y José Buendía. ¿Cómo están? Buenas noches a todos. Pues bien, se aprobó ya hace unos días el presupuesto del próximo año con ajustes, cambios y reasignaciones. La cifra casi 4,5 billones de pesos, la más grande para un presupuesto en la historia. ¿Quiénes son los ganadores o perdedores de los recortes, aumentos y la creación de fondos especiales? ¿Qué rubros fueron los más fortalecidos? ¿Qué tipo de presupuesto se aprobó? Pepe, buen día. En efecto, un presupuesto histórico que viene justo de la reforma fiscal que se había aprobado una semana antes, en la que a partir de enero la mayoría de los contribuyentes vamos a ver aumentados, elevados las contribuciones. ¿Quiénes son los que ganan aquí? De las reasignaciones que hizo el Congreso, Pascal, sube un poco la partida para la SEP respecto del presupuesto original que había enviado el presidente, sube también para comunicaciones y transportes, para el tema de infraestructuras, y de los que bajan, y me llama mucho la atención, uno de ellos es la Procuraduría, la Procuraduría General de la República. Y ahí la primera duda es, a ver, ¿estamos teniendo como prioridad la reforma penal, sí o no? La reforma penal necesita dinero, necesita recursos que por lo menos en el próximo año, yo creo que no van a llegar en la medida de lo que se necesita, y creo que ahí se va a retrasar un poco más. ¿Quiénes son también de los que ganan en este presupuesto? Altas partidas otra vez para los estados. Y en ese contexto, Pascal, creo que uno de los señalamientos más importantes que hay sobre el presupuesto hoy es que cómo se van a utilizar esos recursos. Independientemente de a quién le dieron más o a quién le dieron menos, cómo se hizo la reasignación, de qué manera vamos a poder supervisar el correcto, eficiente manejo del gasto público, una vez que, como decías en un principio, es un presupuesto histórico. Y lamentablemente llegamos a la aprobación de este presupuesto sin haber logrado desahogar dos promesas fundamentales del actual gobierno. Una era la creación de una comisión anticorrupción. En el decálogo del presidente en campaña, en mayo, ¿no? Mayo de 2012. Recordemos que las tres primeras iniciativas que él ofreció, una era lo de la comisión anticorrupción, lo de la publicidad y la reforma de transparencia. La de corrupción está lejos y, lamentablemente, de las zonas donde la opacidad y el manejo discrecional de los recursos, como podemos ver con las deudas estatales, ha sido justamente las entidades. Y respecto a la transparencia... Pasó en el Senado, ¿no? Pasó en el Senado. Ya, bueno, en comisiones. Sí. En comisiones. Todavía falta que llegue al Pleno y que regrese a la Cámara de Diputados, pero el avance sí es notable. Parece que ya las últimas resistencias fueron vencidas. El PRI se oponía por el asunto del Banco de México. Yo creo que esa sí es una buena noticia, porque las facultades que tendría un IFAI autónomo sería la de poder atraer los casos de falta de denegación de las peticiones de acceso a la información en el caso de los estados. Y ahí sí me parece que se abre una rendija para que desde la Federación pueda haber un instrumento que permita a los ciudadanos de los estados poder apelar y ir a otra instancia cuando no le están abriendo el acceso a la información en sus propias entidades. Yo creo que esa es una buena noticia, al mismo tiempo que la falta de avance en los programas anticorrupción pues dejan una sombra de duda en el ejercicio de un presupuesto que, como vimos, pues va a ser histórico. Ángel, la constante, por lo menos de 2006 para acá, ha sido que ha crecido casi todos los años -1 el presupuesto, siempre por encima del crecimiento del país y siempre en una proporción mayor
respecto del Producto Interno Bruto. Esta no es la excepción. Bien, primeramente, para responder lo que señalas, un ajuste con los adjetivos. Me parece ligero el uso del adjetivo histórico en lo que se refiere al monto aprobado por la Cámara de Diputados. En este país, desde tiempo inmemorial, el presupuesto del año siguiente ha sido mayor que este y este mayor que el anterior, de tal manera que siempre estamos... Salvo 2010. Por eso, pero estamos, momento, ¿no? Así es, pero excepto ese año, si uno revisa, entonces todos son históricos. Es decir, entonces, los políticos les encanta esta cursilería, ¿no? Un monto histórico. Ese es en sí mismo uno de los grandes problemas del presupuesto de egresos de la Federación. Nunca va a parar, de alguna manera, la cantidad que toma el erario de la sociedad. Es decir, no hay límite. Es decir, el gran problema en muchos países es que no han entendido que hay una resistencia del contribuyente a que se le tome más recursos de cierto porcentaje de sus ingresos. Entonces, en este caso creo que habría que tomar con pinzas eso de histórico. Pero vayamos a lo que preguntaste, Pascal. El problema con el gasto público es una vieja idea que nos viene desde los años del dorado autoritarismo, de pensar que con el gasto público se genera crecimiento económico de verdad. Esa es así como está la trampa del ingreso medio, así está la trampa del gasto público. La experiencia en los últimos 30 o 40 años en el mundo ha demostrado que el presupuesto público por sí mismo, el gasto público, no es el mejor de los estímulos para el crecimiento económico. Si tú no arropas, si tú no... Hay un verbo horrible, si no cuerpas, si no le das solidez a ese monto con las reformas necesarias, es un barbarismo eso, ¿verdad? Pero si tú no generas eso, la verdad es que el gasto se va, como señaló Pepe. Es decir, no tenemos ni siquiera un conjunto de indicadores para medir, para evaluar el efecto que tiene. Recordemos que cuando estaba el doctor Carstens en la Secretaría de Hacienda, hubo un intento de crear eso y ahorita nadie se acuerda de eso, quedó en el aire. Un periódico de circulación nacional trae un gran reportaje hace 4 o 5 días de esta corrupción que se da en el seno de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, donde un gobernador o un presidente municipal requiere una obra, entonces hay miembros de esa comisión que a cambio de una mochada o de contratar a su compadre que tiene una constructora... Pero ya dijeron que no, Ángel. Bueno, lo curioso es que apenas sale hace 4 o 5 días. Quien esté más o menos versado en esto de cómo funciona la Comisión de Presupuesto es más viejo que el conejo de la luna, eso. Es decir, por eso en la Cámara de Diputados muchos se pelean con todo lo que tienen para estar como miembro. Y otro elemento que degrada el gasto público, para ponerlo en su justa dimensión, es que los coordinadores de las fracciones parlamentarias tienen asignado un monto de acuerdo a la fuerza que tienen numérica o el porcentaje, y ellos lo utilizan de manera discrecional para favores políticos, para apoyar tal o cual candidato a gobernador que es diputado federal o senador, etcétera. Entonces dices uno, ¿dónde están los criterios para evaluar un proyecto de esa naturaleza? Al final de cuentas es esa corrupción aparentemente sutil, tal, que no podemos o nadie hay interesado realmente en combatirla. Bueno, hay que poner en la mesa las palabras que utilizó el secretario de Hacienda respecto de qué se espera de este presupuesto. Martín dijo que sería una herramienta fundamental para acelerar el crecimiento del país. ¿Te parece a ti que va a ser así? Es la cantaleta de cada año que nos venden los políticos. Mira, yo tomando en cuenta lo técnico que es todo este asunto de los gastos, de los recortes, de las reasignaciones de las que nos hablaban los legisladores hace unos días, cuando se aprobó de madrugada el presupuesto de gastos del gobierno para el año próximo, a mí siempre me deja una mala espina el por qué se tiene que aprobar en la madrugada algo que para todos los mexicanos es fundamental, que es cómo va a gastar nuestro gobierno o nuestros gobiernos los recursos que toman en gran medida de nuestras contribuciones.
la madrugada y en 3 horas. Y lo aprueban en 3 horas, la gente está dormida, se levantan al día siguiente, los pocos que prenden un noticiario de radio, de televisión, se enteran que la discusión en el Congreso estuvo hasta las 7 de la mañana, los demás ni saben de qué se trata el tema, y yo siento que esa es la trampa de los legisladores y de los gobernantes para discutir un tema fundamental que nos debería interesar a todos los mexicanos, que es cómo se van a gastar los recursos que en gran medida el gobierno acopia de nosotros los contribuyentes. Y en relación con lo que mencionabas, Pascal, yo siento que es la cantaleta de siempre. Dentro de 1 año, 2 años nos van a decir es que el entorno internacional no favoreció, es que la crisis de Estados Unidos no detonó lo que habíamos pensado, es que la reforma energética pues no la aprobaron, ahí están las consecuencias, y el caso es que por angas o por mangas no hay crecimiento, no hay generación de empleos y lo peor de todo, no hay mejoría en la situación social de millones de mexicanos que seguimos o siguen muchos con carencias o estirando el gasto familiar para tratar de ver para qué nos alcanza o qué dejas de comprar en la casa. Y la segunda parte que me parece fundamental es, vuelvo a insistir, ¿por qué no se hizo la reforma de transparencia a la par o por qué el Ejecutivo no incluyó una cuestión de ajuste al gasto público para todos los funcionarios? Sí lo hicieron muy breve. El otro día me decía un diputado en una entrevista, es que nos recortamos el 5%, y yo le decía en broma, pues no se vayan a quedar pobres diputados, porque la mayoría de la gente la está pasando bastante mal. Entonces, no hay esa compensación de decir, necesitamos más recursos, necesitamos acopiar más impuestos de la gente, pero nos vamos a apretar el cinturón y nos vamos a bajar en 30% los salarios, algo que realmente pese y que le mande al ciudadano el mensaje de que nosotros de este lado también nos estamos poniendo las pilas y también nos estamos adecuando a un entorno nacional que lamentablemente ni con este presupuesto que han calificado de histórico, creo que podrá ser ese detonante del que hablan para mejorar la producción, para mejorar la economía, el crecimiento económico y con ello la mejoría de millones de mexicanos. José Luis. Yo creo que lo que dice Martín es de la mayor relevancia porque, pues un poco, creo que el problema es que para la gran mayoría de ciudadanos no existe un referente de si es histórico, si no es histórico, si fue bueno, si fue malo, y cada año es la misma cantaleta. Creo que de entrada el procedimiento es totalmente defectuoso. ¿Por qué? Porque es inoperante y porque es ineficiente. Ineficiente porque tener a los diputados siempre en la madrugada, casi en pijama, levantando la mano para que salga lo que nadie sabe. Oye, y votando abrumadoramente. Claro, porque cada año es así, ¿eh? Y ahí se empiezan a cambiar las fichas y dónde quedó la bolita. Me parece que es algo que es un mal procedimiento. Creo yo que por el tecnicismo que exige la materia, de lo que sea Ángel, tendría que ser algo mucho más acotado en técnicos que realmente revisen la eficiencia del presupuesto acorde al año anterior y acorde a lo que el país necesita. Creo que creo que además es inoperante porque pues nunca sabemos si fue buena la decisión o no fue buena. Es decir, el siguiente año no nos hacen una rendición de cuentas de es hasta cómo el año se ejerció. y medio, ¿no? Por parte de la auditoría, ¿no? Ahora veo también una cuestión una ausencia que es que no hay, insisto, un compromiso al ahorro presupuestal, al ahorro burocrático. Entendemos que los impuestos se requieren para solventar el gasto público, pero no veo yo una correlación de un compromiso para el ahorro y para ir disminuyendo muchas partidas que se podrían disminuir y que nos quedemos con la cuestión más populista que son los salarios de los altos funcionarios. Sí. No los vamos a elevar los salarios. Eso es ridículo en términos del ahorro. Es que no hay compromiso porque no hay incentivos. O sea, ¿cuál es el incentivo para ahorrar? Ninguno. Por el contrario. ¿No? El estímulo es para gastar más. Y lo que finalmente diría, Pascal, es que sí veo que hubo una actuación muy diligente, la verdad, que pues hizo lo que le instruyeron que hiciera,
por parte del secretario de Hacienda que pues salió el presupuesto que él quería, y eso creo que pues también habla que la oposición pues no tiene pues los argumentos necesarios para revertir varias de esas cuestiones. ¿Eso o quedaron contentos en el reparto? Claro. ¿No? No, claro, así es. Sí. Humberto. Sí, todos piden lo suyo, cada fracción parlamentaria le dan a sus alcaldes, a los estados que gobiernan y todos Para su contentos. gestoría, ¿no? Sí es. Y el asunto es que el presupuesto de ingresos, por ejemplo, lo deciden los funcionarios de Hacienda. Los diputados se limitan a ¿Te refieres aprobar a la ley de ingresos? La ley de ingresos. La ley de ingresos. Los diputados se limitan a aprobar generalmente con alguna pequeñísima modificación. Y la de egresos igual. Y yo quisiera saber, hace unos días leí en un periódico que había un subejercicio del presupuesto de este año. A ver, si hay un subejercicio del presupuesto de este año, eso supone que no tendría por qué aumentar el presupuesto del año próximo si las cosas van a seguir como están. Algo más es que desde hace 30 años, me gusta repetirlo porque creo que es muy ilustrativo, la economía en promedio ha crecido menos que la población mexicana. Tenemos pues una economía que no camina, que no crece y que no va a crecer si privatizan el petróleo tampoco. Es un problema de concepción general. ¿De veras conviene seguir con esta política económica? ¿De veras conviene seguir con esta Cámara de Diputados que es incapaz de negociar, dialogar con el Ejecutivo a la hora de establecer este presupuesto? Oye, pero al menos de palabra sí es una política económica distinta. Se le denominó como social y uno supone que el gobierno va a gastar de una forma distinta como lo había hecho antes o lo habían hecho otros gobiernos. Vamos a encomendarnos a la Virgen de Guadalupe para que así sea. Yo francamente no lo creo. Y el asunto es por qué aumenta el presupuesto si la economía se cayó este año, el crecimiento de la economía se cayó, y no hay nada que indique que el año próximo va a ser una economía próspera. Yo quisiera saber si alguno de nuestros expertos, Ángel, por favor, me aclara por qué aumenta el presupuesto de... Si no bueno, de crece entrada la sí vamos a llegar a la meta, ¿no? Yo creo que... Pero tenemos que hacer una pausa, Ángel. Regresamos y seguimos con la discusión. No se vayan. Esto es Círculo de Ideas. Regresamos a Círculo de Ideas. Nos fuimos con la pregunta de Humberto Musacchio, Ángel Verdugo, si la economía, como parece, no va a crecer, ¿por qué se está pidiendo más dinero? ¿Por qué el presupuesto es más grande? Yo creo que en términos generales no habría una relación causa-efecto por lo siguiente. Hay rubros dentro del presupuesto, particularmente lo que se refiere a las aportaciones a la seguridad social, particularmente o más específicamente lo de pensiones. Tomando en cuenta la composición demográfica de la sociedad mexicana, que el número de viejos o los que llegamos a los 65 años y más, cada año el monto que debe destinar el gobierno federal, tomado del presupuesto, porque no son sustentables financieramente hablando los fondos de pensiones. Lo que se llama no programable, ¿no? Exactamente, del gasto, así es. Entonces estamos hablando ahí de un crecimiento que puede ser del 11 o 12% en esas aportaciones. Y estamos hablando aquí de cientos de miles de millones de pesos. ¿Qué haría un gobierno con una visión, vamos a decir, más sólida en lo que se refiere al manejo de los recursos? Decir, bueno, voy a recortar programas que no tienen sentido o los voy a reorientar para lograr eso que tú señalas, estimular infraestructura para que realmente haya crecimiento. Lo que tú señalas tiene un efecto perverso. ¿Por qué? Porque vamos a tener que recurrir a la deuda como lo hemos hecho esta vez. Entonces, estamos creciendo en el presupuesto. ¿Por qué? Porque el político gana en el momento en que regala, en que da cosas. Está planteando la pensión universal para todos los mexicanos que tienen más de 65 años. Y una reservación de habitación en el paraíso también. Así es. Bien a bien, nadie sabe, o sea, no se ha planteado explícita y claramente de si solamente va a ser para aquellos que no tienen una pensión formal.
porque si nos atenemos a la conferencia de prensa del secretario de Hacienda, habla genéricamente todos los mexicanos por el hecho de tener 65 años. Eso significa Usa la palabra universal. Así es. Así es. Entonces, eso significa que alguien que tiene una pensión del ISSSTE, en el Seguro Social o en el Instituto de las Fuerzas Armadas o del Banco de México, ya sé por dónde vas, ya sé por dónde vas, le van a dar eso. Es el manejo demagógico de eso y que al final de cuentas cae en esa contradicción. No es posible que el presupuesto vaya a crecer 8.8 en términos reales, como gustan decirlos, pero en realidad la gente sencilla o en su vida diaria no maneja pesos reales, maneja pesos nominales. Entonces, el presupuesto ha crecido aproximadamente en el 14%. Cuando la economía escasamente va a crecer este año 1% y el año que entra posiblemente crezca el 2.5, 2.6. Entonces, ¿pero qué ha pasado? Que nos vamos a endeudar, vamos a dar beneficios sociales con cargo a deuda, vamos a aumentar el déficit y el problema va a ser para el 2015. Vamos a recortar porque la economía no va a crecer, como bien dice Humberto, en la proporción que están soñando del 3.9. Por lo tanto, el erario no va a captar los ingresos que dicen en este presupuesto. ¿Qué va a pasar para el 2015? Al final de cuentas, el 2014 ya está a la vuelta de la esquina. ¿Van a elevar más la deuda? ¿Van a elevar el déficit público? En ese momento, el gobierno va a competir con los agentes económicos en la masa prestable que hay en la economía y los bancos le van a preferir prestar al gobierno federal porque el riesgo es cero, aun cuando la tasa sea menor. Entonces va a haber menos dinero para los empresarios y el que hay, al haber una demanda mayor y una oferta más pequeña, las tasas suben, el crédito se encarece, etcétera. Pero eso no importa por esa visión inmediatista. No de sino de prácticamente todos los gobiernos, que llega un momento en que se convierte en una bola de nieve y que en 3, 4, 5 años de continuar como vamos, con un crecimiento económico, otra vez cito a Humberto, mediocre en el mejor de los casos, y con un gasto público creciendo 12, 13, 14% al año, llega un momento en que la realidad te alcanza y truena el asunto. Pepe, buen día. Bueno, yo creo que aquí hay que matizar dos cosas. Una es, ha habido una reforma hacendaria que debe de generar mayores recursos para el Estado, aunque no lo que originalmente había pedido el presidente cuando envió su iniciativa de presupuesto al Congreso. Pero en todo caso, ahí hay, digamos, una nueva fuente de recursos que debe de fortalecer las finanzas públicas. Si no, no sé qué estamos haciendo, elevando millones impuestos. De pesos ahí nada más ahí está una. Contra los 600, 700 mil que va a creer. De acuerdo. Es insuficiente, pero hay un mayor fortalecimiento de lo que había antes. Y eso me parece bien. Segunda, sí hay, y ahí coincido con Ángel, hay un peligro que es si el próximo año se repite lo que sucedió que entramos con una expectativa de crecimiento de 3.9 y vamos a acabar en 0.9. ¿Qué sucede en ese caso? Pues no hay mucho por dónde hacerse. O se incrementa, como dice Ángel, la deuda, o se recortan. Así es. O se recortan gastos. Entonces, es posible que, como su nombre lo indica, este es un presupuesto, una proyección, y el próximo año, si el crecimiento no despega, pues tendrá que haber recortes. ¿Recortes en año electoral? Yo creo 2015. que sí. Creo que van a tener que disminuir. Creo que sí. Porque ya está incorporado algo de deuda. Ya está autorizado. ¿Cuánto 610. 610 mil millones de pesos. 610, El monto del déficit con lo de Pemex va a ser del 4.1%. Que equivaldría como a 2%, ¿no? No, el 4.1% va a ser el déficit real, no el 1.5 que dijeron, porque hay que incluir ahí lo que se llama requerimientos financieros del sector público, donde se incluye la deuda amplia, las necesidades amplias. Claro, hay que decir que esto no es nuevo. Los gobiernos anteriores, sin decirlo, habían incurrido también en déficits cercanos al 2%. Si le sumas, pues este va a ser un poco más alto, pero tampoco es desbordado. Ahora, creo que si las proyecciones de crecimiento se cumplen junto con la reforma fiscal, entonces el gasto público, así como este año el subejercicio impidió que fuera un instrumento de potencial crecimiento, creo que este año, el próximo, sí va a generar un impacto si es bien usado. Si llega a donde tiene que ir, si va a construir carreteras, si va a construir hospitales, si
Sí, entonces el problema no es el origen. El problema no es el origen. El problema no es el origen. Bípedo. A ver, pero ¿de quién va a depender eso, Humberto? ¿De quién depende eso? Finalmente va a depender de la gente, de la capacidad de supervisión. Del gobierno federal. Yo no soy responsable de la política económica. No. En cierto modo, Sí, claro. nosotros no definimos el modelo que nos A ver, aplican, ¿no? No, pero ¿quién tú va te a refieres supervisar? tú te refieres a la transparencia y a la Claro. rendición de cuentas, ¿no? ¿Quién va a no a las supervisar? decisiones de dónde construir la carretera, ¿no? Efectivamente. ¿Quién va a supervisar? Pero ¿cómo Si lo fueron bien materializa usados. esa supervisión, Pepe? Es que eso me parece que suena muy bonito, pero hacerlo realidad, no nos ponemos de acuerdo todos los vecinos para decir vamos a supervisar que se construyan los hospitales. Así es. O sea, No hay ahí es mucho- donde creo que está el error, que es no sabemos el ejercicio, la eficiencia del gasto hasta muchos años después. Creo que ese es el problema. Tiene que, a No ver, hay un órgano encargado precisamente de eso, de la supervisión del buen uso Diaria. Prácticamente en tiempo real. exacto. sí, ahí está la Auditoría Superior de No, la no, no, pero Federación ese es- y no, están no, mecanismos. a posteriori. y Es muy posterior, Pepe. De acuerdo, mínimo. Pero mecanismos como, por ejemplo, transparencia. Esos en manos de la ciudadanía han dado resultados como seguimiento a los programas. Pero eso es muy genérico. ¿Cómo se han utilizado el gasto público, por ejemplo, en seguridad? ¿Cómo se ha utilizado en salud? ¿Cómo hemos sabido del mal uso o la desviación de recursos? Pues gracias a esos instrumentos, Pero que antes, todavía pero eso son es ex post. limitados. Pues. No, Eso es ex transparencia post. y acceso a la Eso. información son dos instrumentos importantes. Y no está contemplado en la ley, ¿no? Digamos, Así es. organizaciones no gubernamentales que han hecho muy buen trabajo revisando. así es. Bueno, lo han hecho con base en pedir información y de Y a acuerdo veces con... denuncias en los medios para que den algo. Es justo lo que estoy Así diciendo. es. No, no, a pesar acuerdo. de los instrumentos restringidos, Sí. su uso por parte de organizaciones Pepe, no gubernamentales y academias han tenido un efecto positivo. se exhibe eso y no pasa tener nada. Observaciones y un poco más de vigilancia. Pero no pasa nada, No tenemos Pepe. control del gobierno ni de los Hoy diputados. pasa Tenemos nada. casos, Martín Espinosa. expedientes abiertos de gobernadores o exgobernadores que se llevaron el dinero y hasta la fecha algunos los están procesando, el otro pagó no sé cuánto de fianza Y ya. y está Ahí libre. es, Martín, donde está Bueno. el mayor nivel de atraso y donde en Sí. efecto los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas no llegaban. Eran mucho más limitados y donde la opacidad y la discrecionalidad del manejo era mayor. A mí donde me brinca un poquito el tema del desarrollo, que si este presupuesto va a detonar el desarrollo que tanto necesita México, es la molestia que hay entre los que se encargan de que detone, o una parte importante de que detone el crecimiento del país y se generen más empleos, que es el sector privado. El sector privado salió muy raspado de estas negociaciones. Por lo que queramos, a lo mejor hay pues, sus intereses, ellos defienden también su dinero, defienden sus inversiones y sus privilegios, etcétera. Pero la relación que termina después de la negociación del pacto económico, del paquete económico en general, ¿cómo termina el sector privado? Hay una gran molestia que ya ha sido externada, bueno, lo hemos comentado en el programa. O sea, ¿cuál va a ser la actitud de los generadores de empleo, de los generadores de crecimiento económico el año próximo, una vez que entren en vigor todas las medidas en materia fiscal, todas las medidas en materia económica en general? O sea, ¿qué va a pasar? Si no están ellos en la misma frecuencia del gobierno, pues pocos resultados vamos a ver los ciudadanos en las empresas, en nuestro empleo, en nuestro quehacer diario, a la hora de cobrar, a la hora de concertar beneficios, de concertar prestaciones sociales para los trabajadores. O sea, ahí es donde realmente topa o choca con pared todo este tipo de declaraciones de que si vamos a detonar el crecimiento nacional, de que si va a haber más empleo, de que si va a mejorar la situación de los trabajadores en México. En la vida práctica, todo este tipo de disonancias es donde está fundamentalmente atorada el desarrollo y la mejoría de las clases sociales. Yo tengo una pregunta para ilustrar el punto. A ver, para las decisiones de inversión del sector privado, ¿qué creen ustedes que pese más? El hacer una reforma del sector privado. Inversiones de los privados. Invertir, los empresarios. exacto, los empresarios. ¿Qué creen que en esas decisiones pese más? ¿El que haya habido una reforma hacendaria que afecta los intereses especialmente de algunos sectores, o que en el país ellos crean que no existen las condiciones para poder conocer el manejo del gasto público, la transparencia con el que se canalizan, se destinan y se utilizan los recursos y exigir rendición de cuentas? Yo creo que lo Eso es primero, lo que está Pepe, cambiando. Pero yo creo que es lo primero. O sea,
a ellos nunca les ha interesado que rindan cuentas del dinero. Lo que les ha interesado es, oye, si yo arriesgo mi inversión y no veo ganancia, pues no lo invierto y punto. Y si la que gasten lo que quieran gastar. Es que falta de transparencia es deuda, como ocurrió en los estados, falta de transparencia es no saber los indicadores, falta de confiabilidad en los indicadores macroeconómicos, falta de transparencia es pérdida de equidad en la competencia entre los propios empresarios si a unos los favorecen más que a otros. Lo decía Ángel en la Cámara de Diputados. Si esto es cierto, los diputados estarían asignando obras según la presión y política, en función de la corrupción que se esté produciendo en su relación con los propios interesados. Ahora, yo creo que ahí hay un elemento que vale la pena señalar en relación con los subejercicios que planteó Humberto. En este país, por la normatividad que existe para el inicio de obras, de proyectos de infraestructura física, en el mejor de los casos se les entrega la primera partida al constructor que gana la licitación por allá en septiembre, octubre. ¿Por qué? Porque el Congreso ha establecido una cantidad de criterios tales que nunca se han preocupado por modificar, por simplificar. Del gasto público, del presupuesto de egresos de la Federación, el gasto de inversión representa en el mejor de los casos 14-15%. Es decir, de cada 100 pesos, 15 son para gasto de inversión, que es el que se retrasa. Muy bien. Eso significa, porque dice, creo que el secretario de Hacienda, a partir de enero empezará el gasto público. Es que a partir de enero siempre el gasto público se ha, vamos a decir, distribuido, porque el 80-85% son sueldos, salarios, gastos generales. Ya, entonces no pueden dejar de pagar. Entonces, es evidente que el gasto público, la parte fuerte es el gasto corriente. Tenemos trucos como Perdón, Ángel, ¿qué grandes obras puedes recordar en los últimos 10 años? Ninguna. Digamos? Sí, creo que el puente Evaluar. Así es, y lo acababan de inaugurar y ya tenía una cantidad de deslaves tremenda. Ahora, en el caso de Estela de Luz, en el DF, en la línea 12. Ahora, línea 12. Volviendo, tomo lo que planteó Humberto, que creo que vale la pena bordar un poco más. Dicen, la prioridad es la Secretaría de Educación o lo educativo. Muy bien, 592 mil millones de pesos. Si nos quedamos con esa cantidad, dice uno, qué escuelones vamos a tener. Pero resulta que el 97-98% se va en sueldos y salarios. Y realmente para infraestructura educativa es el 2 o 3%. Es decir, es una engañifa eso. Es decir, y si uno revisa... Bueno, ahí tienes que incluir el INE. De nueva creación. Pero el examen. Pero eso no es infraestructura. Docente, el INE no es infraestructura. No, es la aplicación de la reforma educativa. De acuerdo, pero repito, la reforma educativa fundamentalmente tiene que ver con desempeño del maestro, no con la inversión. Hay que hacer exámenes. Por eso, pues entonces, ¿qué es lo que sucede? Nos dicen que todo lo que se capte con las colas o los refrescos estos azucarados va a ser para ponerle bebederos a las escuelas. Entonces quiere decir que no hay bebederos en las escuelas. Pues no hay. Pero dices, quiere decir que te esperaste a afincarle un impuesto a las sodas para que haya bebederos. Porque no hay agua potable. Exactamente. Entonces, pero no hay dinero para eso. Entonces, yo creo que aquí hay que separar la paja del grano y llegar a la conclusión de que primero el gasto público se empieza a ejercer en un 80-90% desde el 1 de enero, porque se paga, es decir, ese dinero entra a la economía. Tiene que funcionar Entonces, hay una normatividad compleja, el expediente técnico, las obras de ingeniería de detalle, el derecho de vía, obtenerlo, etcétera. Y ahí pueden pasar 8, 9 o 10 meses que no vemos aquí en el Distrito Federal, y lo vamos a ver en las próximas semanas, pero a matacaballo andan construyendo banquetas y atropellando, porque si no ese dinero no se los entregan. Entonces, ese es el gran desorden, pero eso se debe a la normatividad muchas veces absurdas que el Congreso se niega. Y a la curva de aprendizaje de este gobierno, ¿no? Bueno, varios quieren hablar, entre ellos Humberto Musacchio, pero tenemos que hacer una pausa. No se vaya, esto es Círculo de Ideas, regresamos.
Regresamos a Círculo de Ideas, Humberto Busaquio. Bueno, yo quiero volver al asunto de la supervisión de los actos del poder. Ajá. La democracia occidental supone que hay 3 poderes y que uno es para controlar a los otros 2, cada uno es para controlar a los otros 2, y que el Ejecutivo está acotado por el Legislativo y por el Judicial. Sin embargo, en la práctica las cosas suelen estar muy lejos, pero absolutamente muy lejos de todo eso. Por eso han surgido dentro del propio aparato público organismos para controlar el gasto, el comportamiento de los agentes del poder, y fuera también de la esfera del poder están las ONGs y los centros de investigación. Centros de investigación, en fin. Pero el hecho es que en el país de la opacidad es muy difícil que se pueda tener control de lo que se gasta, de lo que se hace. Yo creo que si todos los ciudadanos supieran que los señores diputados y senadores no pagan impuestos. Bueno, sí pagan, pero se los pagan. No, se los pagamos nosotros. Por eso lo que quiero decir es que ellos reciben su sueldo íntegro. Sí, pero me refiero nominalmente ya viene una descarga. Pagan, pero luego les dan una partida para compensar eso. Se los pagan, ¿de acuerdo? Y les inflan los sueldos. Así es, ¿de acuerdo? Sí. Entonces lo pagamos nosotros. Sí. Y cosas como esas que yo creo que si los ciudadanos estuviéramos al día de lo que ocurre, de qué se hace con nuestro dinero, porque hay que recordar que lo que tiene el erario es nuestro dinero, se lo confiamos para que lo gaste bien, y no lo hace, la corrupción, por ejemplo, pues sigue ahí pendiente, ya lo dijeron mis compañeros, no tenemos mecanismos para entender qué pasa con eso, y cuando agarran a un político, a otro, un exgobernador, porque se le desaparecieron 1.500 millones de pesos, tampoco pasa nada. Este es un país muy generoso con la gente que maneja mal el dinero público. No se trata de meter a la cárcel a todos los funcionarios, pero sí deben existir amenazas para los que se portan mal, porque si no las cosas no caminan. Perdón. Pero los ciudadanos como tales no podemos ir muy lejos, no tenemos los mecanismos en nuestras manos para controlar a quienes gobiernan. Por eso elegimos a quienes nos representan para que lo hagan. Yo creo que es especialmente importante lo que dice Humberto, porque en este presupuesto, además de lo educativo, está la infraestructura, hay casi 119 mil millones de pesos para la SCT, y uno pensaría, pues, ¿quién va a vigilar todas esas licitaciones que tendrán que venir? ¿No? Totalmente de acuerdo. Yo creo que el punto es, tienen que al menos existir los mecanismos que nos permitan el acceso. Existe, desde luego, y tiene que o tendría que funcionar el equilibrio de poderes y entre ellos, ¿no? Vigilarse. Pero hay un ejemplo que quiero poner. En los últimos años hemos visto un crecimiento enorme del presupuesto destinado a seguridad pública. Sin embargo, muchas de las adquisiciones que se hacen, desde equipos, patrullas, hasta una variedad infinita de adquisiciones dentro de ese sector, no son transparentes ni se dan a conocer bajo el argumento de que se trata de asuntos de seguridad nacional. Ahí estaría vedada la entrada casi para la mayoría de los poderes, así como para cualquier ciudadano que quisiera saberlo. Si por lo menos hoy vamos a tener, como apunta, un instituto autónomo en el caso del IFAI que pueda abrir la información incluso de seguridad pública, vamos a avanzar un poquito una distinción en un mecanismo que nos permita entrar para conocerlo. Una distinción entre seguridad pública y seguridad nacional. Son dos conceptos. Conceptos totalmente diferentes. El tema es que seguridad nacional, depende quién lo diga y cómo lo argumente, puede abarcar un pedazo pequeño, puede abarcar muchas cosas. En el caso de seguridad pública, el asunto es que la mayoría de las adquisiciones se mantenían en la opacidad con el pretexto de la seguridad nacional. Hoy, si realmente camina la reforma del IFAI y se da autonomía y además solamente queda la presidencia, la consejería jurídica de la presidencia, como la única instancia que puede apelar y atacar una decisión, entonces contamos con un mejor mecanismo para poder acceder a informaciones como ese tipo y evitar pretextos como ese. José Luis. A ver, yo creo que vivimos en un conflicto de intereses permanente entre el gasto y el ingreso. Es decir, la misma Secretaría de Hacienda, que es quien recauda, es la misma que saca la billetera y empieza a pagar. Y creo que es un problema porque en realidad lo que falta en este diseño pues es alguien que vigile, alguien que previo a la corrupción, creo que hay un paso previo, es decir, la corrupción ya es un acto ilícito, previo a la corrupción hay un acto hay un espacio en el cual
hay que velar porque se haga el buen ejercicio del gasto público, que evidentemente Hacienda no solo no tiene la capacidad, sino también tiene una serie de compromisos porque es gasto del propio gobierno del cual es parte. Entonces, hay otras figuras en otros países como el ombudsman de esos temas, digamos, el interventor de ese tipo de funciones que haga eso o que aglutine esto que Pepe dice de la sociedad vigilando el buen ejercicio. Ahora, yo insisto en un tema que no me parece que sea una cuestión menor, el que sigamos dedicando tanto al gasto corriente y no pongamos ahí el dedo y nos quieran marear el tema con por lo de los salarios de los altos funcionarios. ¿Por qué? Porque, a ver, todos hemos visto en otros países del mundo, es decir, nadie, por ejemplo, un secretario, un ministro en España, en otros lados del mundo, nadie trae el aparato de seguridad que trae en México, nadie tiene este tipo de prebendas como si fueran sultanes, que la verdad es que creo que yo siempre he sido de la idea que los funcionarios públicos deben ganar bien porque tenemos que tener funcionarios competitivos con otros tipos de sectores. ¿Privado? Pero, la medianía juarista, como diría claro, pero de ahí a toda la infraestructura que se les dota, como si fuera algo, un título nobiliario al cual recibieron, me parece que ahí podemos cortar muchísimo el gasto público y evidentemente que el gasto corriente sea para temas que tengan que ver con los programas sociales y con las pensiones y todo eso que ahí Salud, sí hay que apostar. maestros, claro, a todo etcétera. eso hay que apostarle, ¿no? Ángel, ¿cómo ves el tema de transparencia? Transparencia es una mercancía escasísima en este país. Mira, es una vitrina en el Buen Fin. Así es. La verdad es que se ha convertido en algo políticamente correcto esta transparencia. En realidad es un juego que todos jugamos. Los gobernantes o los funcionarios impulsan, entre comillas, o estimulan la transparencia, pero al mismo tiempo crean un ejército de personas encargadas de generar opacidad que casi por regla general es mayor que la transparencia. Hay cosas tan sencillas como esto. ¿Cómo es posible que cada gobierno, cada sexenio veamos unos edificios lujosísimos, ¿no?, donde se van dependencias y dices, bueno, ¿y qué tenía antes? ¿No? Y estamos hablando de 1,000, 2,000 millones de pesos. Vemos rubros para remodelación de oficinas. Dice uno, bueno, yo recuerdo alguna declaración de Germán Martínez cuando llegó a la Secretaría de la Contraloría en el sexenio antepasado. Y estaba sorprendido del tamaño de la oficina del secretario de la Contraloría. Prácticamente era un piso completo del edificio que tenía ahí por Insurgentes. Es decir, esas cosas, dice, a ver, ¿dónde está la justificación y la transparencia? Y no hay nada de eso. Otro elemento... ¿Renunció a esa oficina? La dividió, efectivamente, así es, la dividió, redujo. Pero hay otra cosa, oficinas alternas. Todas las secretarías tienen oficinas. La del trabajo, por ejemplo. Los bloqueos, tienen las manifestaciones. No, pero desde antes, Martín, desde mucho antes, oficinas alternas. Hoy ya es requisito, ¿no? Entonces La dice flota uno... aérea que tienen los Entonces, si le vamos poniendo granito tras granito tras granito, llega un momento en que llenamos un silo. Es decir, y ahí la transparencia no opera porque entran cuestiones de... Ahorita cuando decía el séquito, ¿le interesa realmente a un secretario el sueldo neto que recibe mensualmente? No. De repente, a mí me sorprende cómo todos los funcionarios de repente nunca comen en Vips o en Sambors o en el Tox o en el Portón, lo que sea, nomás en acá, aquí, en o sea... Y en sus comedores. No, esos casi no los usan. Ahorita está de moda el Capital Grill, que es el nuevo Ateneo. Oye, ¿ya probaste la cosecha del 52? Sí, así es. Qué bárbaro. Y los vinos. Entonces dice uno, a ver, y cuando les ves el código postal, dicen, oye, pues si con unos molletes se conformaba, pues, ¿no? Unos tacos de canasta. Y si les dice uno algo, se enojan, pues con los tacos de canasta, los canastaquis. No, hombre. Entonces, yo creo que cuando preguntas por la transparencia, yo creo que es la mercancía más escasa en este reducidísimo mercado de servirle al ciudadano. Yo creo, ya para redondear todo lo que hemos platicado a lo largo de esta noche. Gracias. Es para mí, venimos arrastrando de décadas vicios, deformaciones, cuestiones que
se han vuelto costumbre en la forma de administrar los recursos públicos. Yo lo que veo es una gran necesidad de una reingeniería. Es como el hijo del viejo empresario que después de cursar un MBA en Estados Unidos o en Europa, llega a la empresa y dice, papá, o sea, estás manejando la empresa con estándares del siglo pasado, de hace 2 siglos, hay que adecuarnos a las nuevas corrientes ¿quién lo va a del hacer, mundo. Martín? Pues ¿Quién va a entonces hacer volvemos esa a lo mismo de la reingeniería? política. ¿Quién hace una Cuando reforma el presupuesto política? se aprueba con 466 votos. Volvemos a lo mismo. Pues se tiene que romper ese círculo vicioso ¿Cómo? y ¿Cómo? hacer una reingeniería de toda la administración pública. Caramba, pues convoca a los cerebros más adelantados en materia financiera y de administración en México que hagan un estudio a fondo de todo el esquema administrativo del país y, señores, en un acuerdo con toda la clase política vamos a refundar la forma en que administramos los recursos de 100 millones ¿y la de nieve, mexicanos. qué la quieres? Bueno, pues entonces... Yo pongo un ejemplo de cómo funcionan estos estudios con lo que ordenó el IFE. El IFE, recientemente. así es, el estudio Ordenó un este que estudio que hicieron. le costó 11 millones 16, de pesos. 16. Bueno. Y se van a ahorrar 7. Pues, yo creo que ninguno. Los estudios sirven más O o menos para eso. o lo vamos a hacer por la fuerza. Mira, Es un entonces. asunto político, no es un asunto técnico. Martín, ahí tú señalaste la parte de la neurona, es decir, el talento. Estoy de acuerdo. Pero después de que tienes esos papeles, esas carpetas muy grandes, el siguiente paso es que nomás se requieren 2. 2 nada más. Yo creo que sí hay una oportunidad de lo que pide Martín. Yo creo que cada día es más claro que gobernabilidad es una de las condiciones para tener desarrollo y crecimiento. No solamente presupuestos públicos con más Millonarios. o menos dinero. Y hoy gobernabilidad requiere tener buenos pilares como transparencia y rendición de cuentas. Sin esos pilares y una nueva relación de la gente con el gobierno, que la gente pueda participar y saber cómo, en qué y de qué manera. Estamos todos de se acuerdo, hacen las Pepe, pero cuentas. lo que no veo hay es manera. la clase política es de Voluntad, urgencia. así es. Es decir, tú ves... No van a Porque la perder clase política privilegios. vive a todo dar. año tras año. ¿Quién va a en 10 querer años, perder a ver, sus en 10 años privilegios? no hemos, en 10 años no hemos erradicado la corrupción, me queda claro, desde que se fundó el IFAI y se sacó la ley de transparencia. Desde que llegó Pero Hernán en Cortés, esos Pepe. 10 años creo que sí hemos dado una visibilidad y hemos puesto en el centro de la preocupación el problema de la corrupción. Cada día es un asunto que lastima más, que afecta más, que nos preocupamos más, que en los periódicos, en los medios de comunicación se habla más, por supuesto, en impunidad y sin las consecuencias, y eso es grave. Pero al menos tiene una visibilidad que antes Pascal creo que no tenía. Pero no Y les eso importa, Pepe. Sí. ¿Tú Hemos crees que le vivido siempre preocupa con la corrupción. a Moreira en Madrid que está haciendo ejercicio y se muestra acá sudor? Les vale, hombre. Es decir, Photoshop, se eso. requiere, así es. Les vale. Eso es Photoshop, Es, sí, de es un, acuerdo. es un cinismo. Es un cinismo. Es estructural la Así corrupción. es. Yo Es decir, A ver, José Luis. Yo insistiría, un funcionario de alto nivel del Estado mexicano trae, los vemos por todos lados, traen 4 escoltas al día, ¿no? Eso, una escolta en promedio gana 20,000 pesos del Estado Mayor o de la policía. Qué baratos. No, promedio, ¿eh? O sea, son 160,000 pesos porque tienen que tener 2 turnos, porque trabajan 12, 24. 12. Son 160,000 pesos al mes. 2 Pues ya ahí está el salario. 2 millones de pesos al año. Una camioneta blindada vale alrededor de 3 millones de pesos mínimo. De las Estamos hablando buenas. de 5 millones. Yo pregunto, ¿la Secretaría de Turismo necesita todo eso? O sea, entiendo que el procurador, entiendo que la gente que corre riesgo... Bueno, ella sí, porque es muy importante, Pero ¿no? pregunto, Ella sí. ¿ese tipo de funcionarios, el de agricultura, necesitan el mismo aparato? ¿O que podemos no. por ahí empezar a ver cómo le vamos reduciendo Sí, pero nadie quiere perder. las Claro. rayitas del gasto, ¿no? No. Es estructural, como bien dijo. Es estructural Humberto. y Sí es. lo hay que decirlo. Esa es la manera como funciona la sociedad mexicana Así desde es. que es sociedad mexicana. Pero a ver, Pepe, tú decías, tú ves que, Yo sí. que se ha avanzado Yo creo que, en esa por preocupación ciudadana y que estamos
poco a poco avanzando en el tema de transparencia y rendición de cuentas. Y que se abre cada vez más dentro de la propia clase política, pese al cinismo que también me parece que existe, cada vez más la convicción de que si queremos tener gobernabilidad y que eso se traduzca en eficacia, tienen que abrirse y tienen que ser más transparentes y tienen que rendir cuentas. Porque si no, ¿qué nos pasa? Pues lo que estamos viendo, es un país desarticulado, con un problema de inseguridad y violencia brutal, con unos costos asociados a la violencia, por ejemplo, lo que tú reclamabas de guaruras de servidores públicos brutales, y una sociedad distante, ajena, cada vez más separada y menos involucrada, incluso en muchas zonas del país, como estamos viendo, al margen del Estado. Bueno, y para irnos, Ángel, tú dices que no se ha avanzado en eso. Yo pienso que en términos concretos no solo no se ha avanzado, sino que se ha extendido y profundizado estas formas de corrupción. Y refinado también en algunos casos. Es decir, lo vemos, llega... Bueno, una persona que es un director de área o un director general trae un séquito que hace 15, 20 años no lo traía un secretario de Estado. Es decir, estoy de acuerdo con Pepe, es gradual, tenemos esos elementos, pero a ese paso, en el año 3420, vamos a tener resultados concretos. Cualquier pelado. Pues muchas gracias a todos, gracias a nuestros panelistas, a usted en casa por haber seguido esta emisión. Soy Pascal Beltrán del Río, lo invito a que nos vea el próximo domingo a las 11 de la noche por Excelsior Televisión. Hasta entonces. Thank you.